Ok, ahora sí, ya pude dar acceso, ya pude dar inicio a la sesión de Zoom y vamos a comenzar de manera habitual, ¿vale? En esta tercera semana tenemos las actividades integradoras 5 y 6, igualmente las sesiones de los espacios abiertos de aprendizaje 5 y 6. La quinta lleva por título Literatura clásica y situaciones actuales y la sexta Literatura actual y experiencias estéticas. Y en esta tercera unidad vamos a abordar los temas de leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. En esta tercera unidad o tercera semana, ustedes ya van a estar comenzando a redactar sus propios textos o textos de su propia autoría con el fin de que para el trabajo final, que es el proyecto integrador, ustedes desarrollen su propia obra de creación literaria, obviamente fundamentándose en todos los aspectos y los puntos de eh, del análisis de la teoría literaria que hemos visto y del análisis literario también que hemos visto o que han visto ustedes hasta este momento. Hasta este punto todavía están en un muy buen tiempo para hacer un repaso de aquellos temas que no hayan logrado comprender o que no hayan logrado abordar durante las primeras 2 semanas, porque va a ser muy importante que los conozcan y los dominen para realizar la actividad integradora número 5 y el proyecto integrador, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, en el proyecto integrador ustedes van a realizar una historieta de su invención, de su propia creatividad. Y en el caso de la actividad del día de hoy o de esta semana, ustedes van a realizar una adaptación de una obra de teatro o de una obra griega clásica dramática que fue escrita hace 23, 25 siglos y la van a transformar, van a cambiar el formato en el que fue hecho de origen, que es un formato de género dramático, para adaptarlo a su versión moderna en género narrativo. Para esto, pues es importante conocer los pasos del análisis literario, conocer los géneros literarios, conocer el análisis del fondo y la forma, y también, pues, implementar pasos del análisis literario para la propia creación literaria, ¿ok? Entonces, insisto, si no se lograron abordar del todo dentro de la primera semana y de la segunda semana, todavía tenemos muy buen tiempo para poder abordarlos o para poder dar un repaso. Si ya a lo mejor por cuestiones de tiempo no podemos regresar del todo a los recursos semanales, pues por lo menos podemos darle unos 15, 20 minutos por ahí a un repaso rápido y buscar un tutorial donde nos hable sobre las características de cada uno de los géneros literarios, sobre las características o los elementos, mejor dicho, del análisis literario. Podemos revisar un poco de teoría literaria, ¿no? Todo esto con el fin, pues, de consolidar la información o los temas que se supone que hemos visto hasta este momento dentro de la plataforma, ¿vale? Vamos a dirigirnos, antes de tomar este recordatorio de contestar las encuestas, vamos a dirigirnos a la plataforma para ver cuáles son los temas que hasta esta semana se supone que hemos visto en la plataforma, ¿no? O que ustedes han estudiado de manera autónoma y didacta en la plataforma. Y aquí los tenemos. Hasta ahorita han visto el tema de lectura, exploratoria, comprensión y analítica, el texto literario, su definición, características y sus géneros, de literatura en visto, fondo y forma y lenguaje literario. En esta semana nos estamos acercando a los temas de literatura y el mundo, que son un reflejo de la observación del individuo, de su entorno y cómo éste va a influir en su obra artística. Y también tenemos esta misma semana
literatura e internet, ¿no? Que ahora es la versión opuesta, que es cómo los medios y las tecnologías de la información y de la comunicación influyen al individuo para expresar su creatividad y cómo viceversa, ¿no? Cómo el artista o el literato utiliza los medios de la comunicación y de la información para dar a conocer o para comunicar su arte, ¿no? Y hemos abordado aspectos del fondo y de la forma, y sobre todo en lo que tiene que ver del fondo, hemos abordado aspectos relacionados con la interioridad del autor, su personalidad, sus características, las características de sus obras, cómo influye el contexto y los movimientos sociales, políticos y económicos que lo rodean, ¿no? Y en esta ocasión vamos a partir de que el autor o los autores son uh, creadores de situaciones o de lugares, momentos, representaciones que reflejan aspectos de la vida que les son importantes, ¿no? En el caso de la actividad integradora número 5, vamos a ver que a pesar de que se trata de una obra que tiene, algunos calculan 23, 24 y hasta 25 siglos, vamos a notar que el autor hace, supongamos, redondeémoslos en 25 siglos, que hace 25 siglos el autor era sujeto de una serie de preocupaciones, de motivaciones, que bien podrían estar presentes en cualquier padre actual o padre moderno que tenga pues algún hijo que no tenga un compromiso social, económico o de desarrollo, ¿no? Son como los problemas parentales que podemos ver cuando asimilamos o creemos que las nuevas generaciones no asumen sus responsabilidades. Y aparte de esto, vemos que va a tratar de hacerlo. Si a lo mejor a nosotros no nos parece cómico, en su momento esta obra sí tenía tintes cómicos, porque debemos género dramático en su origen estaba o fue hecho para ser representado ante un público y llegar a una gran cantidad de audiencia y tenía un fin moralizante. Debía dejar una enseñanza al público, ya fuera mediante la tragedia o ya fuera mediante la comedia, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una situación, bueno, no es una, pueden presentarse varias situaciones dentro de las primeras 22 páginas de la obra de las nubes de Aristófanes, que nosotros podemos rescatar para nuestra cotidianidad, para nuestros paralelos, ¿no? En situaciones que nosotros vivimos en la actualidad, en la vida cotidiana. Entonces, yo siento que la actividad 5 y el proyecto integrador sí tienen su grado de complejidad, requiere un mayor esfuerzo. A lo mejor la actividad 3 fue laboriosa, pero no al grado de implicar un esfuerzo psicológico y creativo, como lo van a hacer esta actividad integradora número 5 y como lo va a hacer el proyecto integrador. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué nos requiere hacer esta actividad. Se nos da una introducción planteándonos el origen del género dramático, estas situaciones culturales a las que atendí en su momento, etcétera, etcétera. Habla sobre las motivaciones de los autores, que muchas veces son temáticas recicladas que tienen que ver con los principales anhelos y aspiraciones de los seres humanos, ¿no? El amor, la paz, la libertad, la igualdad, la justicia, el descubrimiento del ser, ¿no? Entonces esas las vemos reflejadas en muchas obras, pero también tenemos obras que nos reflejan críticas de índole social a las cuestiones de clase, a la explotación laboral, al desarrollo de las familias, no sé, ¿no? Esta parte también que ya no tiene que ver tanto con el ser, sino que tiene que ver con la convivencia en el entorno. Y de estas vamos a encontrar, en ambas situaciones vamos a encontrar dentro de estas primeras páginas de la obra de Aristófanes. Ahora, ¿cuál es el reto de esta actividad? Bueno, ustedes tienen que buscar cuál de esas situaciones que describen los personajes son situaciones que se viven en la actualidad, ¿no? Deudas
todo mundo tiene, todo mundo tenemos, ¿no? Entonces es un tema recurrente. Acreedores, eso de los acreedores que te están cobrando, juniors flojos, ¿no? Que no les gustan, no les gusta el trabajo y prefieren dedicar su tiempo a otras cosas, ¿no? Son temas como que podemos ver, en todos lados. También se ve un poco de esta cuestión del antagonismo de clases sociales, o que ahora se llama conciencia de clases, ¿no? Y bueno, podemos ir ubicando estos elementos que están en la cotidianidad del autor, pero también en nuestra cotidianidad ahorita. Entonces, impactaron en su momento y están impactando ahorita. Cuando tú identificaste toda esta serie de situaciones, ¿no? La lucha de clases sociales, los hijos desobligados, la carrera de la rata y el trabajo que nunca termina, deudas, acreedores y demás, ¿no? Vas a juntar cuáles son estos elementos y vas a tratar de sacarlos del cuento de la obra, que fue hace 25, 23 siglos, y lo vas a transformar en un texto que tenga que ver con tu realidad, ¿no? Si tú vives en Tijuana y le debes a Coppel y tu hijo sacó una moto a pagos, ¿no? Es una situación muy similar que si tu hijo le gusta la carrera de caballos, venían los acreedores, etcétera, etcétera. Estamos contextualizando una idea que fue tomada de una situación, puede ser real, ficticia, imaginaria, de hace veintitantos siglos, pero que la podemos transformar y la podemos cambiar y la podemos adaptar. Hay una obra que es típica, ahorita que ya estamos en octubre y que ya lo podemos mencionar, típica clásica de esta época, ¿no? La obra es, bueno, se le conoce como Don Juan Tenorio. Déjenme ver si es el título original. Ah, creo que sí. Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, que es pues es una, o fue una obra de teatro, una obra dramática, pero que por lo menos durante toda mi infancia se hacía una renovación y se hacía una adaptación en una versión que se llamaba El Tenorio Cómico. Y entonces yo recuerdo que cuando estaba chamaco, se ponían los autores cómicos de moda a hacer a los mismos, a representar los mismos personajes con sus características principales, con sus personalidades, con su estereotipo, ¿no? De cada uno, pero cada año contando los chistes actuales, contando las novedades actuales, o sea, dándole vigencia año tras año. Y es muy común de esta época porque estas adaptaciones se realizaban por ahí cuando se acercaba ya el Día de Muertos, ¿no? Entonces, ese para mí es un referente de cómo una obra que fue realizada hace siglos atrás puede rescatarse en sus elementos claves de la trama y se pueden reinterpretar y se pueden recontextualizar, traerlos a nuestro presente, ¿ok? Y entonces, así como en su momento desconozco si todavía sigan realizando la adaptación. Recuerdo que durante la pandemia pues ya no fue posible realizar la adaptación de El Tenorio Cómico, se llama esta versión adaptada. Vamos a buscar. Sí, hay una temporada vigente de Tenorio Cómico con Maribel Guardia y los Mascabrothers. Ok, ¿no? Entonces, a una obra clásica la adaptan y la readaptan y la readaptan y la readaptan, ¿no? Y cada año pues son chistes diferentes. Cuando hay que quejarse de los gobiernos, pues en unos años fue Calderón, en otros AMLO, ¿no? Entonces, pero en esencia, la historia o la trama se mantiene con cierta estabilidad, ¿no? También pudimos verlo la semana pasada que hablamos de Frankenstein, cuántas adaptaciones no existen de Frankenstein, ¿no? Y lo más curioso es que las más modernas están más alejadas del sentido original de la obra del moderno Prometeo. Pero en esencia podemos descubrir que van guardando, van almacenando estos elementos típicos o característicos
que le dan la identidad tanto a la obra como a su autor. Entonces, cuando tú estás viendo o descargando, leyendo tu fragmento obra de las nubes de Aristófanes, pues tú vas a identificarte a lo mejor con algún personaje, o vas a decir, ay, este señor es igual que mi papá, o ay, este Sócrates es un chismoso, parece del pan, ¿no? O cosas así. Entonces, al ir tú realizando la lectura eh, exploratoria, tú puedes ir tomando notas, anotando en tu cuaderno o como tomes tú tus notas, ahora ya se anotan también en el teléfono, para pues ir explorando estas situaciones, ¿no? Las vas anotando porque son las que van a ser importantes para el desarrollo de tu actividad número 5, ¿no? Entonces, todo esto que te estoy diciendo tiene que ver con la parte de la lectura y la prelectura pues, de esta obra, insisto, Las nubes de Aristófanes, que repito, se lee solamente hasta la página 22. Oiga, este asesor que se interrumpe muy abruptamente en la página 22, sí, estoy consciente de eso, pero pues hasta ahí es en donde te debes de hacer una idea de qué trató o de qué trata esta obra, ¿vale? ¿Por qué la página 22? Porque en la página 22 es la tercera parte de toda la obra. Entonces, hasta ahí es como, por decirlo de alguna forma, el planteamiento de la situación, ¿no? Y de aquí vamos a partir para elaborar nuestro documento editable que tenemos que descargar, imprimir, editar para hacer la entrega. Ahora, ¿qué se necesita? La semana pasada fui muy reiterativo con las especificaciones tecnológicas que se les pidieron a ustedes al momento de ingresar a la prepa en línea, porque muchos no me quieren trabajar con Word o con Google Docs. Esta situación para mí no es ningún problema, insisto, pueden seguir haciéndolo. El problema radica cuando ustedes entregan un trabajo que no fue editado con alguno de estos programas y se desconfigura. ¿Por qué se desconfigura? Por N cantidad de situaciones, como la compatibilidad de Android con tu teléfono, como la compatibilidad de Android al momento de subir los documentos a la plataforma y después para descargarla y revisarla, yo sí reviso directamente desde Word, ¿no? Entonces, Word y Google Docs son compatibles los valores y no se desconfiguran los documentos. Pero si tú estás utilizando un programa o un editor de textos de Android, muy probablemente tenga valores que no sean compatibles con Word ni con Google Docs, por eso te advierto. Pero, insisto, yo tuve ya una situación con una señorita, quiso entregar un documento que le recorría todas las preguntas, dejaba un documento en blanco y todo el texto de las preguntas lo ponía al final del documento. Le comenté, no quiso cambiarlo, le dije, bueno, pues entonces asume las consecuencias, porque yo no, o sea, sí te puedo evaluar un documento así, pero a cómo va la rúbrica, ¿no? O sea, no está siguiendo indicaciones, no está respondiendo en su lugar, no está, un documento así no sigue las normas de etiqueta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bajo su responsabilidad. Entonces, punto número uno y más importante, y que no me voy a cansar de insistir con ustedes y con los resto de las generaciones, es, por favor, por favor, por favor, apeguémonos a esta parte que dice aquí, ¿vale? Pasos 5, 6 y 7, que es lo que nos hablan del formato, de la extensión, de cómo se guarda el documento y el nombre que tiene el documento. Si ustedes son capaces de hacer esta parte, de verdad, ya tienen la calificación, para mí, ¿no? Ya tienen la calificación aprobatoria. ¿Por qué? Porque lo demás es ir completando los puntos de la rúbrica. Pero si son capaces de esto, ya tienen el mínimo acreditable, ¿no? Ahora, dentro de la parte cognitiva, ahora sí, debemos de identificar personajes, personalidad de estos personajes, las situaciones o los temas más importantes que se dan dentro de cada una de las lecturas que hemos realizado, señalar las características de la personalidad de los personajes, valga el casi, ¿cómo se llama? Trabalenguas que acabo de hacer,
Identificar estos elementos que pueden tomarse a broma, burla o chiste, ¿no? Los elementos que llamamos lúdicos o juguetones que vienen dentro de un texto. Debes de generar un archivo de audio, esto ya lo hiciste, no creo que te implique mayor complejidad, subir el archivo de audio a una nube y para aquí me voy a ir a las pruebas porque tengo una grabación de la semana pasada en el foro de novedades en donde se explica cómo compartir, cómo guardar un documento en la nube y compartir su enlace y cómo pegarlo en la plataforma, ¿vale? Entonces, ayer, sí. Aquí está, cómo compartir archivos y carpetas desde Google Drive. La publicación está el 20 de septiembre y la voy a volver a poner el día de hoy para que no haya problemas con esta situación. Porque en la actividad integradora número 4, algunos no colocaron la grabación. Entonces, bueno, lo vuelvo a colocar hoy, pero nada más para evidenciar aquí en esta sesión que sí lo he publicado, sí he compartido algún recurso al respecto, ¿ok? Subir archivos a la nube, bueno, esto ya lo hicieron, y compartir enlaces públicos que se puedan ver al momento de revisarla. ¿Por qué? Porque ahí luego hay algunos compañeros que se pasan de listos, hacen la entrega el día domingo con un enlace que no funciona, ¿no? Para ver si uno se apiada y les pone la calificación aprobatoria, ¿no? Pero no funciona así. Si no lo puedo ver al momento que te estoy revisando, entonces voy a colocar todo como no evaluable, no evaluable, no evaluable, y te voy a mandar un mensaje diciendo que tu actividad no es evaluable porque no me permite revisarla al momento, no me permite observarla al momento de querer hacer yo mi revisión, ¿vale? Entonces también se advierte esta parte para que este ya es el tercer enlace que entregan. Entonces creo que ya deben de estar asimilado el hecho de que el enlace debe de ser público, pues para que yo lo pueda revisar, ¿no? Para que pueda revisar tu actividad. Ahora, después de esto, ahora sí vienen los puntos. 5, 6 y 7 que nos dicen, haz tu actividad integradora, ya sea en Word o en Google Docs, solamente puedes utilizar las extensiones doc y docx, que son las extensiones para documento y para PDF, y debes de guardarlo o almacenarlo con la clave y la nomenclatura que se especifica en la descripción de cada una de las actividades, ¿vale? Esto para mí es el criterio más mínimo, más básico que toda actividad debe de reunir. Ya después vienen reglas de etiqueta, ortografía, portada, referenciación y etcétera, ¿no? Pero esto, insisto, es lo más básico y es en lo que me permito insistir bastante a lo largo de las sesiones de los espacios abiertos de aprendizaje. Ahora, permítanme compartir con ustedes cómo se ve el documento de la actividad integradora número 5. Denme unos 10 segundos los que están desde, desde Zoom.
Ok, aquí tenemos un documento como se vería. Esta es mi portada. Chequen, es la portada que proponían hace como 10 generaciones en el módulo propedéutico. No sé si ya haya cambiado el diseño, pero pues esta fue la que me tocó en su momento. Está mi portada, datos básicos, bonito los de filiación institucional, lo que nos quiera agregar adelante. Y este ya es el documento como ustedes lo descargarían desde la plataforma. Tenemos un trabajo dividido en dos partes. Como siempre, dedicado al análisis literario, nos pregunta cuál es el argumento, quiénes son los personajes, cómo es la personalidad de cada uno de los personajes que se presentan hasta el momento, qué situaciones graciosas, divertidas o cómicas encuentras en el planteamiento de esta historia y qué situaciones de esta misma historia identificas que son similares o que ocurren en la actualidad, ¿no? Ya había mencionado yo algunas, traten de buscar ustedes las suyas propias para agregarlas y incluirlas aquí. Por favor, aquí tengan mucho cuidado porque resulta para muchos muy tentador copiar y pegar las respuestas de lo que se encuentran en la Wikipedia o en los foros donde les dan las respuestas de estas actividades. Yo siempre me doy cuenta. ¿Por qué me doy cuenta? Porque son 4 o 5 trabajos iguales que sacaron la información, pues de los mismos sitios web, ¿no? Entonces, hay otras versiones de la obra, claro que sí, hay una versión mucho más extensa que es como de 360 páginas y tiene muchísimos más personajes, ¿vale? De hecho, tiene dos coros, no tiene un coro, tiene dos. Entonces, yo me doy cuenta cuando ustedes no están sacando la información de esta lectura que se les está proporcionando y están leyendo o están sacando algo de alguna otra que no tiene nada que ver o que en lo concreto no se les proporcionó aquí en la plataforma, ¿vale? Así que es la primera situación que voy a mencionar y la expongo de una vez para que cuando ocurra, que casi siempre ocurre, no se vayan a hacer los sorprendidos de, "Ah, es que no sabía o es que, ¿no? Entonces, sí, no cada semana, pero sí cada mes, me pongo a buscar dejo mejor dicho, googleo las respuestas que ponen, ¿no? Sobre todo las que más se repiten para ver de dónde las obtuvieron y ahí es en donde uno se da cuenta que pues las tomó de Scribd o de algún blog de WordPress donde publican las respuestas o en Blogger o sitios de estos que traen candados y que creo que a partir de 30 pesos, algo así, te quitan los candados y te comparten el documento, ¿no? Entonces, este, lo advierto, lo aviso de una vez para evitar pues que haya sorpresas y malos entendidos. La segunda parte, como ya lo había mencionado, trata de la adaptación. Tienes tu, estas primeras 22 páginas, vas a tratar de capturar la esencia de tus personajes, vas a tratar de capturar de identificar la personalidad de cada uno de ellos, vas a obtener eh, la idea central o las ideas centrales de, lo que, de, lo, de la trama, ¿no? Para entonces sí, con estas notas o estas ideas que tú vayas tomando, vayas teniendo, realices tú una especie de versión resumida, que no es una versión resumida, es una adaptación, en la cual tú vas a dejar de emplear todos estos recursos ortográficos que se utilizan dentro de una obra de teatro para convertirlo a una obra de género dramático. Como ustedes pueden ver en este documento, al inicio de cada uno de los actos viene un listado de personajes que son los que aparecen en cada acto, ¿no?
Entonces viene el nombre del personaje y la descripción. Luego viene una descripción más general llamada acotación general, que va al inicio de pues del primer acto y te da sugerencias o te plantea cómo está ambientado todo para que se pueda representar ante el público. Posteriormente a esto vienen ahora sí las intervenciones o las participaciones de los personajes alternadas de manera tal que después del nombre de cada personaje vienen sus parlamentos. Esta descripción demasiado general es la forma en la que está estructurada un texto dramático. ¿Por qué? Porque el texto dramático ha sido hecho para ser representado ante un público, para que los personajes lo representen en un foro y en el foro ante un auditorio y lo pueda observar pues un público determinado. Ahora, en el género narrativo, que es el cuento, que es lo más parecido a lo que vamos a hacer, no existe este formato. En el cuento podemos imaginarnos al autor contándonos la historia. Y en este caso, tú te vas a convertir en un nuevo autor de la obra de Aristófanes, en la que nos estás contando qué sucedió. Pero tú vas a tener que grabarte. Vámonos aquí al punto número 2, donde en el inciso C te dice, graba en audio tu cuento, o sea, vas a agarrar tu dispositivo móvil, tu grabadora, y te vas a poner a grabar contando, pues es que Strepsiades y que Filipides y que Sócrates y que el hijo y que el acreedor y que las carreras de caballos, ¿no? Y vas como si se lo estuvieras contando a alguien más. Entonces vas a hacer una grabación contando la historia, la cual es la que vas a subir a la nube, vas a generar un enlace y lo vas a pegar. Pero esta grabación te tiene que servir para que tú después, esto que escribiste aquí, lo anotes acá. Dice, cuando terminas tu audio, lo grabas, lo almacenas y lo pegas aquí, ¿no? Inciso D. Para el inciso E, debes de emplear este audio que ya guardaste para hacer la adaptación. ¿Te acuerdas que hablábamos de la personalidad y características de cada uno de los personajes? ¿Te acuerdas que hablábamos de las características, no es cierto, de las situaciones cómicas y de las situaciones que ocurrían antes y que siguen ocurriendo ahorita y que se mencionan aquí en el texto? Bueno, entonces ahora con este audio y con estas notas que tienes aquí, tú vas a hacer una adaptación que debe tener entre que tú nos cuentes de qué trató eh, las nubes de Aristófanes, pero como si estuviera ocurriendo en la actualidad, ¿no? Fíjate que don Aristófanes, fíjate que don aquel, fíjate que su hijo, que la comadre, que el copel, que, ¿no? Como si estuviera dándose o sucediéndose, ocurriendo en este preciso momento. Para esto, deben de ser muy cautelosos con el uso de los signos de puntuación. ¿Por qué? Porque en un cuento nosotros empleamos el discurso directo e indirecto, que quiere decir que el autor en su calidad de narrador te está contando la historia y de pronto cuando un personaje habla, nosotros podemos agregar un guión al principio del diálogo para indicar que está hablando un personaje y se le llama discurso directo, o nosotros podemos agregarle, ponerle comillas al fragmento que dijo cada uno de los personajes, y a esto se le conoce como discurso indirecto. No se escribe el nombre antes del personaje para indicar que va a hablar y no se escribe, dijo Filipides al final de cada diálogo para indicar que cada personaje habló. El uso del discurso directo y el discurso indirecto en la narración solamente se percibe haciendo uso de los signos de puntuación. En caso del discurso directo, se usa el guión largo y al terminar el diálogo o la intervención de cada personaje se usa un punto. Y en el caso del discurso indirecto, todo lo que dice un personaje se coloca entre comillas.
Como ejemplo de cómo se usa el discurso directo, pues aquí tengo yo un fragmento de una adaptación que intenté hacer o comencé a hacer, en la cual estoy usando el guión largo y el punto para indicar que cada uno de los personajes está alternando. Y si ustedes se dan cuenta, yo no estoy poniéndole aquí que en el primer diálogo es Strepsiades en el que está hablando y en el segundo diálogo es el esclavo el que está hablando, ¿no? Sino más bien, y en el tercero Sócrates, sino que más bien al ir leyendo yo la narración y al ir viendo los guiones que abren y cierran, yo estoy intuyendo de qué manera van alternando, en qué momento empieza a hablar Strepsiades, en qué momento empieza a hablar el esclavo, en qué momento empieza a hablar Sócrates. Pero esto siguiendo la fluidez natural de cómo sería una conversación, sin tener que comenzar con Strepsiades dijo, o el esclavo dijo, o Filipides dijo, o Sócrates dijo, como se estila en el género dramático, ¿vale? Entonces, quien no haya comprendido del todo estas diferencias tan características o tan representativas de cada uno de estos dos géneros, va a tener que repasar y va a tener que investigar para poder realizar la adaptación pues de manera exitosa, ¿no? De manera que pues sea una actividad bien hecha. Y por último, tenemos unas preguntas, tenemos una tercera sección en donde hay unas preguntas que son de reflexión. Estoy aquí, me están comentando que preferirían que abordara eh, esto de los géneros literarios un poco más a profundidad y por 2 votos a 1 vamos a abordar más sobre este tema de los géneros literarios y en la próxima sesión, en las 6, eh, entendiendo que hay que abordar parte de la redacción de las intervenciones en el foro. Creo que lo que íbamos a ver de la continuación del signo, del uso del signo de puntuación, pues yo creo que mejor lo observamos la próxima semana. No es cierto, la próxima sesión, la sesión del viernes, ¿vale? Y bueno, me piden que profundice un poco más acerca de los géneros literarios, ¿no? ¿Y qué son los géneros literarios? Pues los géneros literarios son categorías para clasificar los textos que tienen como fin el entretenimiento y no tienen como fin otras finalidades como informar, clasificar, describir, etcétera, etcétera, ¿vale? Y se le atribuye a Aristóteles, que en la obra titulada La Poética, se le atribuye esta clasificación, ¿no? En la cual plantea que los textos, según su naturaleza o sus características, se van a dividir en épico o narrativo, en género lírico y en género dramático, ¿vale? Y bueno, la literatura ya entendemos que tiene como principal herramienta o principal objeto de trabajo la palabra, ¿no? Y se distingue por hacer uso de un lenguaje especial llamado literario, que tiene recursos estilísticos que lo embellecen. Entonces vemos que es prácticamente la escritura con finalidades de entretenimiento. Y según sus rasgos o sus características,
pues es que se van clasificando en estos tres grandes grupos, ¿no? La verdad es que, bueno, se conserva esta clasificación canon, pero la verdad es que con el paso del tiempo, pues los géneros y subgéneros mutan, cambian, empiezan a tener elementos en común, desaparecen, aparecen otros nuevos, ¿no? Podemos, por ejemplo, incluso contemplar momentos históricos en los que tanto el género lírico, épico y dramático empleaban reglas de versificación, ¿no? Y en la actualidad, esto es una característica que solo se les atribuye al género lírico, ¿vale? Entonces, comenzamos con el género lírico, que se considera como una descripción de las emociones y los sentimientos del autor a través de la poesía, que se estructura en verso, y este verso es sujeto a otras características como la rima, el ritmo y estructuras como bueno, estructuras de métrica que dependiendo de las características de cada pieza, pues varían y se ajustan a determinadas circunstancias, ¿no? Se utilizan mucho los recursos estilísticos como la metáfora y la comparación, y los poemas generalmente tienden a ser abstractos porque hablan más o se enfocan más en la sensación y en la emoción de el sí que en describir, en narrar o detallar alguna situación o una misma emoción o etcétera, etcétera. Por lo cual pues se le considera el más subjetivo de los tres. En esta clasificación podemos observar que el valor estilístico puede centrarse en la palabra, la letra o la sílaba, más que incluso en el significado. Por otro lado, tenemos el llamado género épico o narrativo, y el género épico o narrativo pues es aquel que nos cuenta por medio de algo llamado una voz narrativa, nos cuenta una historia que puede ser verdadera o ficticia, generalmente combinando elementos de ambos, que se relacionan con acontecimientos importantes, destacables, heroicos. Y en la antigüedad, en la Grecia clásica, pues hablaban sobre las hazañas de los reyes, de los héroes, de las conquistas, de las guerras y demás, ¿no? Eh, Predominaban las temáticas de el valor, el heroísmo, el nacionalismo, obviamente la guerra, y tenía un enfoque un poco más colectivo y enfocado más a las tradiciones, ¿no? Entonces, el lírico era más personalista y el épico era más colectivo, más comunitario. Y en la actualidad, en este género, predominan otros subgéneros como el cuento y la novela. Y como tercero tenemos el género dramático, el cual, como estaba mencionando, en la parte anterior, es un texto, un escrito, que fue pensado o diseñado ah, con la finalidad de ser representado por un conjunto de actores en un foro ante un público, ¿vale? Y por esta razón, los elementos característicos de estas obras permiten o facilitan esa representación para que los personajes puedan, o mejor dicho, los parlamentos
de los personajes puedan ser representados de manera pública, de manera colectiva. Y bueno, a su vez, cada uno tiene eh, sus propios subgéneros, ¿no? En el caso del género lírico, Aristóteles decía que se tenía la canción, la oda, la elegía, la sátira y el himno, ¿no? Aquí solo mencionamos tres, que son la canción, la elegía y la oda, pero pues podemos ver las similitudes que contienen con géneros más actuales o sobre todo más representativos como la poesía, la canción, ¿no? Los himnos. Y aquí vemos la característica de cada una. La canción, bueno, está marcada por el ritmo de un instrumento musical. La elegía generalmente era fúnebre o era póstuma y hacia la rememoranza de algún personaje o de algún sujeto histórico. Y la oda era exaltar las cualidades, ¿no? De algo, de alguien al máximo. Y bueno, en el género épico o narrativo tenemos que la figura central o el elemento crucial dentro de este género, pues es algo que nosotros llamamos la voz narrativa o el narrador, porque es quien está detallando, contando todo lo que está percibiendo o la situación que es digna de mencionarse en el texto que estamos leyendo. ¿Vale? Nos menciona el espacio y el tiempo, describe lugares y personajes, introduce los diálogos. Este es un punto importante que vimos en la primera parte de esta sesión y va tejiendo la trama. Antiguamente estaba compuesto en verso. Les mencionaba que hubo un momento en el que todos eran en verso, pero actualmente es básicamente en prosa. Y sus subgéneros, bueno, tenemos la epopeya, los cantares de gesta, el romance, la novela, el cuento, la leyenda, ¿no? Los vigentemente más representativos son el cuento, que representa una narración breve que cuenta con desarrollo final y conclusión de un acontecimiento en el que intervienen pocos personajes. Por otro lado tenemos la novela, que es un poco más coral o más colectiva. El argumento es un poco más complejo que en el cuento, incluye más descripciones y se precisan más personajes que en un cuento, ¿vale? También tenemos el cantar de gesta, que son historias de aventuras con personajes particulares que solían ser más informales y divertidas para el lector para que pudiera comprender los hechos. Estos predominaron sobre todo en la Edad Media y en la Edad Antigua. Tenemos el romance, que narra temas muy ah, típicos de situaciones de conquista, valentía, amor. Igualmente fue muy, am, muy propio de la época, tanto medieval como de la, de la Edad Media. Y dentro del género dramático, pues tenemos en su clasificación original que se le atribuye a Aristóteles, tenemos que se clasifican en dos, ¿vale? Por un lado tenemos las tragedias en la cual el personaje principal al final muere. Tenemos una comedia en el cual al final el personaje vive, y tenemos el drama, ¿vale? Que es una situación conflictiva durante todo el desarrollo de la obra, pero al final los personajes no mueren. ¿Qué características podemos encontrar dentro de este género que lo hace diferente a los otros dos? Bueno, los otros dos son con fines de entretenimiento. Si bien el lírico puede ser acompañado por medio de un instrumento musical para su ambientación,
En el caso del género dramático o teatral, es necesario tener, por una parte, el texto, que es la obra fundamental como tal, pero debemos también nosotros pensar en el aspecto de la forma y que esta forma está facilitándome que pueda ser representada ante un público y esto gracias a un recurso literario llamado las acotaciones o las indicaciones, que se piensa que esta obra es una situación que se va a representar y que por lo tanto el mismo autor colabora o el mismo autor contribuye para que sea posible su representación. Y tenemos en primer lugar la comedia, que representaba un conflicto en trama con un enfoque alegre o divertido y que al final se caracteriza porque el personaje principal vive, ¿no? Es como por ejemplo, um, no es necesariamente que tiene que ser algo cómico o algo divertido, sino que más bien se centra en el desenlace final del personaje. Y por el otro lado, el drama, si se contempla una situación crítica con o una situación de peso sustancial crítico, como por ejemplo en las telenovelas, que siempre hay una historia catastrófica a la mitad de la historia, pero el desenlace por lo generalmente es feliz, ¿no? Y en el caso de la clasificación original también se destacaba con que aunque se vivían situaciones tormentosas y complicadas para el protagonista, este al final sobrevivía, ¿no? Y en el caso de la tragedia, podía ser el desarrollo de la historia como mejor pareciera, pero al final el protagonista muere. Y que si con el paso del tiempo se ha modificado esta escala o se han añadido o quitado, o mejor dicho, uh, cambiado, sí, cambiado. Se han cambiado los géneros, sí, se han agregado otros, autores más modernos, pues contemplan, por ejemplo, que la biografía puede tener características de un texto literario, hay ensayos literarios, obviamente, la oratoria como parte del soliloquio, el monólogo, pues también presenta o puede presentar características literarias, pero en grandes rasgos o grandes rasgos, pues esta es la clasificación eh, más general o más universal que se puede hacer de los textos literarios, ¿vale? Y pues espero que les haya quedado un poco más despejada esta duda. Y ahora sí, concluimos con esta sesión y nos estaríamos viendo el próximo día viernes con los mismos datos de acceso y a esta misma hora. Hasta la próxima.